Dios bendiga mucho a todos. Vamos a estudiar juntos la palabra. Seguimos con el tema de los evangelios después de la alabanza, que también tuvimos el privilegio de cantarle a Dios. Y vamos a ver un evento que pasó en la Biblia que hemos titulado Una ventana al cielo, que fue una visión que se narra en los evangelios y en la cual Dios se mostró lleno de gloria. Y bueno, Pedro fue uno de los que testificó a ese evento. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y ahí está recordando Pedro cómo él oyó una voz enviada del cielo, pero no solamente fue una voz, sino fue mucho más que eso, porque también tuvo una visión que vamos a estar describiendo. Algo celestial, el cielo se abrió y pudieron tener el privilegio de ver una ventana al cielo. Y en esa ocasión, cuando Pedro decía que oyó una voz, está hablando de una ocasión en la cual el Padre habló, el Dios Padre hablando de manera audible, y fue una de las 3 ocasiones en las cuales el Padre habló. Describimos la semana pasada una de ellas, un poquito antes de la crucifixión, el Padre habló. También el Padre habló en el bautismo de Jesús, se oyó una voz del cielo y el Padre habló. Y esta es la tercera ocasión, que fue la transfiguración, la ventana gloriosa del cielo con Jesús presentado ahí, y la cual vamos a ver el día de hoy. Y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a través de esta enseñanza, que podamos recibir en el corazón lo que Él tiene para nosotros. Padre bueno, déjanos oír la voz del Padre también. Así como aquella vez el Padre habló y Pedro lo recordó en esa carta que envió a la iglesia, déjanos oír esa voz del Padre, y la instrucción que Él recibió también la recibamos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a describirla principalmente basándonos en el Evangelio de Lucas, y también vamos a incorporar pasajes de otros evangelios. Lucas capítulo 9, verso 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y el evangelista Marcos declara y dice que era un monte alto. Entonces Jesús quiso darle esa bendición a los discípulos que tenían la capacidad para poderla digerir, y llevó a los 3 más avanzados, que eran Pedro, Juan y Jacobo, los más avanzados de los 12 que iban con él. Y como todas las grandes revelaciones y las grandes bendiciones, todo inició con una oración. Subió al monte, a un lugar alto, como un deseo de estar más cerquita del cielo y apartado de cualquier otra distracción, solamente Jesús y sus 3 discípulos, y se pusieron a orar. Y cuando estaban orando, Jesús se transformó. Verso 29 de Lucas 9 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y es muy interesante porque dice la Biblia que eso pasó entre tanto que Jesucristo oraba. Y aquí, como consecuencia de esa oración de Jesús y de sus discípulos, empezó a mostrarse de una manera gloriosa a ellos. Y Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no necesita cambiar, no necesita evolucionar, porque Él es perfecto en todos los ámbitos, por donde lo veas es perfecto. Su amor es perfecto, su carácter es perfecto, la forma en la que nos cuida es perfecta. Él no ha cambiado. Y si Él se reveló a sus discípulos a través de la oración, también lo hará con nosotros a través de la oración. Debemos de ser intercesores de todo corazón para poder tener la bendición de Jesús en nuestras vidas. Y la gloria de Jesús que se describe en el pasaje es grande. Su rostro dice que cambió y se mostró como algo mucho más que un hombre, porque como Dios que es, tiene muchas facetas de su persona en las cuales nosotros podemos aprender. Y su gloria era tan grande que no solamente su rostro era resplandeciente, sino que su ropa cambió. Era blanca, era limpísima, resplandeciente. Y Marcos añade que su ropa era tan blanca como ninguna en la tierra, y que no hubiera persona que la pudiera lavar la ropa tan blanca como la que tenía Jesús ese día.
Mateo agrega que se caracterizaba por ser luz. Mateo 17, verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De plano lo describió como la luz. El sol es una estrella y tiene la capacidad de tener luz propia. Y así era Jesús, con luz propia, irradiaba luz por todos lados. Ante Él, que es la luz, todo es claro. Cuando Él viene y visita nuestros corazones, cuando nos ministra, cuando nos acercamos a Él, Él entiende todo, absolutamente todo. Él sabe nuestras intenciones antes de que se lo digamos. Él sabe las oraciones antes de que salgan de nuestra boca. Él sabe los deseos que hay en nuestros corazones. Él sabe nuestras tentaciones. Él sabe nuestras torpezas. Él sabe nuestro pasado. Él sabe absolutamente todo. Conoce todo de nosotros y aún así nos ama y nos quiere bendecir. Y Él es la luz. Y de pronto los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento aparecieron con Jesús. Lucas 9, versos 30 y 31, la primera parte del 31 dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria. Ahí empieza la Biblia a decirnos una visión del cielo, no solamente Jesús glorioso, sino también Moisés y Elías. Los dos personajes más prominentes del Antiguo Testamento, que era la parte de la Biblia que ellos conocían. Recuerda que aquellos mismos apóstoles después escribieron, ellos y otros, el Nuevo Testamento. Así que la Biblia que ellos conocían, aparecieron los dos más importantes personajes de la palabra, que habían leído mucho de ellos, pero que aparecieron. Y aparecieron y se les menciona como varones. Y estaban rodeados de la gloria, no la gloria de ellos, sino la gloria de Jesús. Y ahora se puede entender entonces por qué Moisés fue tan poderoso, por qué Moisés fue tan usado y por qué Elías fue tan fuerte de tal manera que nada apagó el amor de aquel profeta. Estaba muy cerca de Jesús. Y vamos a recordar la vida brevemente de cada uno de ellos. Iniciamos con Moisés. Su vida fue especial desde niño. Hechos 7, versos 20 al 22, dice la forma en la que él nació, la Biblia lo recuerda, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Nació y sus padres, cuando lo vieron hermoso, no dieron aviso a los egipcios como por ley estaban obligados a hacer, porque si nacía un niño varón lo tenían que matar y si nacía una niña mujer la dejaban vivir para que entonces solamente hubiera mujeres y pudieran ser usadas por los egipcios y fueran esclavizados y no hubiera hombres que las pudieran defender. Pero cuando vieron a Moisés, que era un niño, y dijeron, vamos a cuidarlo, vamos a estar con él y lo vamos a amar. Y entonces lo vieron varón, pero lo cuidaron. Hasta que llegó un momento en el que ya no pudieron esconderlo más, pero tampoco se atrevieron a matarlo. Y lo pusieron en una canasta, tú conoces la historia, lo encomendaron a Dios y lo pusieron sobre el río. Y entonces ellos vieron la gloria de Dios porque Dios contestó la oración. Y estaba su hermana caminando ahí de lejos, viendo la canasta cómo iba avanzando, y de pronto la canasta fue recogida por la hija de Faraón, que tuvo compasión de aquel niño hebreo, y entonces lo recibió como suyo y lo empezó a ver por él. Llamaron como una persona que le ayudara a la hija de Faraón a criar al niño, precisamente a la madre, y la madre fue como la nana de su propio hijo en la casa de Faraón, de tal manera que tuvo la influencia hebrea y tuvo también la educación de los egipcios. Después se presentó Dios a él cuando ella era grande por su nombre, situación que no se había dado en la Biblia, pero que ahora se le da una revelación enorme a Moisés y se le presenta para liberar a Israel de Egipto. Éxodo 3, versos 14 al 15, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquí está Dios presentándose ante Moisés con su propio nombre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros.
Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y aunque Dios había presentado y le había hablado a hombres antes de Moisés, la revelación en la Biblia es progresiva y Dios cada vez más luz viene atrayendo a la humanidad, y ahora se presenta con su nombre y dice lo que significa su nombre: yo soy el que soy, es decir, aquel que tiene la capacidad de existir por sí mismo, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros existimos gracias a que somos una creación de Dios, pero no existimos por nosotros mismos. Y entonces Dios es el que concentra la capacidad de crear y del ser, y Él se presentó a Moisés y le dijo a alguien poderoso, alguien que creó el universo, alguien que está lleno de gloria: te manda a ti a que vayas a liberar a los hebreos. Y lo llenó de todo tipo de armas y de milagros y de bendiciones, y estuvo con él. Y tú sabes la historia: le dio una vara que se convertía en la serpiente, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, la serpiente que salió de la vara de Moisés se comía a las otras, y luego la tomaba por la cola y se volvía a hacer vara, y empezó a mostrar primero señales para que vieran que Dios era el que estaba mandando, pero después también juicios, y de una forma y de otra forma y de otra forma, porque había mucha necedad de los egipcios y había mucho que perder si dejaban ir a Israel, y entonces estaban aferrados al dinero y no querían liberar a esos esclavos. Pero Dios fue fuerte, y después de muchas oportunidades dejaron ir a Israel porque sentían que Dios podía juzgarlos más y estaban como con miedo. Y cuando estaba Israel yendo hacia el mar, ya hacia la tierra prometida, se arrepintieron y quisieron traerlos como esclavos a la fuerza. Y como eran personas sin armas, Dios hizo la más grande señal del Antiguo Testamento, Éxodo 14, versos 27 al 29, vamos a recordarla. Dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos al mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Qué experiencia tan impresionante. Dios te pide que salgas de Egipto y Dios te da todo lo necesario para que tú puedas escapar. Y estaban huyendo, y de pronto se presenta una situación en la que no había salida. Ellos iban desarmados, eran algunos ancianos, otras mujeres, otros niños con su ganado, y de pronto estaba el mar enfrente y venía el ejército más poderoso del mundo antiguo, llenos de deseo de revancha, a querer acabar con ellos, con guerreros, con carros, con armas, con espadas, con envidia, con coraje, con frustración, y venían a someterlos. Y entonces, cuando todo parecía imposible, cuando ya no había solución, cuando humanamente no había camino, Dios hizo un camino. Y el camino que hizo fue: abrió el mar. Y entonces ellos pasaron por en medio del mar con una pared de agua del lado derecho y una pared de agua del lado izquierdo. Y ahí estaban los hebreos impresionados viendo el poder de Dios que abrió el mar, y que ahora tengo una columna, una pared de un lado y otra pared de agua del otro. Y empezaron a caminar diciendo: qué grande es Dios, qué grande es yo soy el que soy, el que tiene la capacidad de existir por sí mismo, que aún puede abrir el mar y que me lleva a una libertad gloriosa. Los otros, llenos de soberbia, van tras Israel, aún viendo un milagro tan grande, sabiendo que Dios no estaba con ellos. Y entonces, cuando pasaron los hebreos, después vienen los egipcios, y Dios retira su bendición, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y de ellos no tuvo misericordia. Y entonces cierra el mar y se quedan ahí sepultados en el mar. De tal manera que el doble carácter de Dios, que es misericordioso, que es bueno, que quiere traer libertad, que quiere traer bendición, se vio para con los hebreos, y también que con el necio, con el soberbio, con el que no quiere aprovechar sus oportunidades, no hay otra más que la justicia de Dios para con él. También se vio con los de Egipto. Y quedó Dios manifiesto, y quedó Dios glorificado.
Pero ¿quién fue el que trajo esa revelación de Dios? ¿Quién fue el que guió al pueblo en esa situación tan difícil cuando no había salida? Moisés, el que extendió su vara, el que oró y el que vio cómo Dios abría el mar y hacía otras muchas señales. ¿Y cuál fue el secreto de ese gran Moisés? El secreto de Moisés es que era extremadamente dócil con Dios. Números 12, verso 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquel varón Moisés era muy manso. Quiere decir que era muy dócil, que lo que Dios le decía a Moisés lo hacía. Que no era una persona contenciosa o necia que se pusiera a alegar con Dios, sino que Dios quiere que yo haga esto y lo voy a hacer. Dios quiere que yo vaya allá, lo voy a hacer. Dios quiere que yo ponga estas leyes, lo voy a hacer. Dios quiere que yo juzgue de esta manera, lo voy a hacer. Dios quiere que yo haga algo que imposible parece humanamente, extienda mi vara para que beba todo el pueblo de una piedra, lo voy a hacer. Dios quiere que ore y que el mar se abra, lo voy a hacer. Y todo lo que Dios le decía, simplemente Moisés lo hacía. Y Dios se glorificaba increíblemente. Y entonces, como Moisés era muy dócil, no era contencioso, no era soberbio, pues fue muy usado por Dios y tuvo muchos roles. Fue una de las personas en la Biblia que más roles tuvo. Él fue libertador. El imperio más fuerte de su época lo tenía oprimido a él y a su pueblo y los guió a un grupo de esclavos a la libertad. También fue legislador, porque dio mandamientos e instrucciones de parte de Dios para los hombres y legisló qué es lo que Dios quería. Y fue profeta con muy acertadas predicciones. Dijo lo que iba a venir en un futuro y Dios no dejó sus palabras caer a tierra. Lo que dijo Moisés, Dios por medio de Moisés, pasó, como lo dijo Moisés. También fue general, librando batallas, por ejemplo, contra Amalek, con fuerza y bendición de Dios para asegurar la victoria. Fue pastor, muy paciente y fue muy buen guía espiritual. Porque durante 40 años estuvo llevando las cargas de una nación entera en el desierto y orando, intercediendo por ellos y buscando bendecirlos. Fue escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que además son los más leídos por los hebreos y de altísima importancia en el Antiguo Testamento. Ese fue Moisés. Y ese gran Moisés, cuando tuvieron los apóstoles la oportunidad de ver una ventana al cielo, estaba al lado de Jesús. Pero no solamente era Moisés, había otro grande, otro muy grande, que era Elías. Que ese Elías siempre estaba lleno de Dios. Y cuando Israel se apartó sirviendo a otro dios pagano, Dios con D minúscula, a Baal, que era el dios del trueno, declaró que habría solamente lluvia cuando el Dios del cielo, el Dios verdadero, la comunicara por él mismo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué hermosa manera que resume la vivencia de Elías. Y esa frase preciosa que Dios se la dio a Elías y que Dios nos la puede dar a nosotros también: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No, yo no estoy siguiendo un Dios muerto. Yo no estoy siguiendo un Dios que no tenga fuerza. Yo no estoy siguiendo un Dios pequeño o alguien que esté manco o que no tenga poder o que no hable o que no consuele o que no bendiga o que no cambie las cosas. Vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy, el Dios de Israel, y estoy yo en su presencia. Y Dios me dice que no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque había mandado el rey mandilón con una reina asesina y mala, y el rey cobardón que no le podía decir que no a su esposa, a matar a un montón de profetas que adoraban al verdadero Dios del cielo. Y entonces dijeron: ya no es Jehová el Dios de estas tierras. Israel ya no es guiado por Jehová. Ahora es Baal, y ese Baal es el Dios del trueno y de la tormenta y de la lluvia. Pues fíjate que ahora que te fuiste a adorar al Dios del trueno, la tormenta, la lluvia, la fertilidad y todas las cosas que se relacionaban con Baal,
pues el cielo se cerró, no había lluvia, no había agua, no había nada, todo estaba seco, todo estaba fértil, todo estaba mal. Y entonces se presenta, vive Jehová, Dios de Israel. Aunque tú hayas matado a muchos profetas, aunque tú hayas tratado de exterminar la religión del Dios vivo, Dios sigue siendo Dios de Israel. Y tú te pusiste en su contra y Él vive y te va a cerrar el cielo y vas a ver lo que va a pasar. La lluvia regresó hasta que los profetas de Baal aceptaron un reto que es memorable en la Biblia, en el cual Elías, guiado por Dios, los retó a que el verdadero Dios delante de toda la nación respondiera con fuego ante un altar que ambos grupos prepararían y que Dios demostrara quién era Dios. Si era Dios, tiene poder. Y entonces, que Dios hable y que Dios demuestre quién es el verdadero Dios. Y estaba todo Israel presente y había cientos y cientos de profetas de ese falso Dios pagano, el Dios de la tormenta, de la lluvia y la fertilidad, que había secado por completo a Israel, y solamente un profeta valiente, fuerte, un hombre de Dios, un hombre que estaba en la presencia de Jehová del otro lado. Empezó el reto y los profetas de Baal estuvieron adorando y buscando y cortándose y haciendo cuanta cosa y rito para Baal. Se quedaron sin lluvia, sin cosechas, sin vida espiritual, sin frutos, sin nada. Y aunque eran 450 y estuvieron por horas clamándole a Baal, no pasó absolutamente nada. Y después Elías, con una oración sencilla, fue y oró a Dios y Él respondió de una manera milagrosa. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 38 al 39, dice la Biblia: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y esa fue la forma en la que Dios utilizó poderosamente a Elías, cuando ya no había hombres que hablaran de parte de Dios, cuando ya no había profetas casi porque habían sido matados por causa de la reina asesina y del pelele que tenía por esposo, que no le podía decir que no a esa reina asesina, y cuando estaba todo caído y ya todo Israel estaba adorando a un Dios pagano, Él se puso a orar. Y dice el Nuevo Testamento que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Incluso describe sus pasiones, porque en una ocasión se desanimó, pero se puso a orar. Y Dios cierra el cielo. Ahora que fueron a adorar a un Dios pagano, cierra el cielo. Y Dios le concedió la oración: ahora hasta que tú digas, va a venir la lluvia. Y entonces, hasta que adoraron y reconocieron al Dios de Israel, entonces vino la lluvia de nuevo. Hizo muchas cosas este profeta. Fue el profeta que tuvo mayor poder y valentía en la Biblia. Estuvo dispuesto a honrar a Dios cuando nadie quedaba que tuviera la misma fe a lo que él entendía, aunque Dios luego le mostró que había algunos que se habían quedado. Y Dios siempre le proveyó. Le alimentó aún a través de los cuerpos, le alimentó a través de una viuda generosa que estaba tan deseosa de obedecer a Dios que aún le compartió su última torta que tenía y ya no se la iba a comer ella y su hijo ahí para ya tirarse a morir porque ya no había nada de alimento. Y entonces se la da como diciendo: se la voy a dar porque yo sé que Dios está con él. Y Elías le hizo un milagro y no le faltó la harina, ni el aceite, ni nada a aquella viuda, y quedó de una pobreza extrema, a punto de comer su último bocado que se lo dio a Dios. Y entonces Dios le multiplicó y le dio mucha harina, mucho aceite y mucha riqueza en un momento en el que no había nada. Un ángel también, cuando vemos la historia de ese hombre, le proveyó un alimento y un agua en el desierto. O sea, Dios lo suplió por donde sea, por una viuda, por los cuervos, por un ángel, por lo que sea. Y además, con esa comida que venía del cielo, le dio un vigor extraordinario a Elías, de tal manera que pudo correr una distancia enorme y hacerlo más rápido que el carro del rey, que iba con caballos, que iba con personas que lo cuidaban. Él llegó primero que el rey a otro lado corriendo, siendo un hombre sencillo, porque Dios le dio algo sobrehumano, le dio una fuerza increíble cuando la necesitaba, como también llegó a hacer ese tipo de milagros Dios con Sansón y con otros. Tuvo el privilegio de resucitar al hijo de una viuda, fue valiente, muy valiente, contra los idólatras. Dios le dio fuerza, Dios le dio milagros poderosos, y cuando todo parecía perdido, Dios lo usó
para levantar una nueva forma de ministrar al mundo a través de los profetas. Y Dios le permitió orar por reyes, no solamente en su país, en Israel, sino también por reyes hasta en otros países, como en Siria, que además vinieron e hicieron conforme a lo que Dios los había destinado, y también a levantar una compañía de profetas que vinieron después de él, Eliseo, el que lo sucedió, y otros después que se iban agregando y eran enseñados a buscar a Dios. ¿Cuál era su secreto? Buscar la presencia de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que sabía: lo que yo necesito es a Dios. Que solamente veía a Dios. No me importa si el rey no quiere, no me importa si el rey es un cero a la izquierda porque la reina lo hace como ella quiere, no importa si es asesina, no importa nada. Importa que yo voy a estar parado por Dios y voy a ser suyo y voy a arder para Él. Es lo único que importa. Por eso Elías estuvo él al lado de Cristo. Además, Dios honró de una manera especial, como a ningún otro hombre, a Elías. La manera en la que él lo introdujo al cielo es muy especial. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11 dice: y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios quiso honrarle y aún mandó a recoger a Elías a través de un transporte especial que lo introdujo al cielo con algo que era la característica de Elías. ¿Qué era? Un carro de fuego. El que viene aquí tiene fuego, tiene vida, tiene calor, tiene fuerza, tiene bendición. Y lo honró recibiéndolo en el cielo, transportado precisamente por un carro de fuego. ¿Y qué estaba haciendo Elías? Estaba platicando con otro profeta que se iba a quedar en su lugar. Estaba ministrándolo hasta su último momento. Sabía el otro profeta y sabía Elías que ya se iba a ser apartado para Dios, y hasta el último momento estuvo bendiciendo a la iglesia, bendiciendo al que quedaba en su lugar, dando lo más que podía. Como el maestro también hasta el último momento estuvo bendiciendo aún en la cruz al ladrón en la cruz y llevándolo con él al cielo. Así Elías, siendo luz hasta el último momento. No se achicaba, no se acobardaba, no era una persona así que se hiciera pequeña por los problemas. Él sabía ver a Cristo y sabía mantenerse en fe en medio de la adversidad y los problemas. Ambos estaban con Jesús. Jesús fue el centro de su gloria. Jesús fue lo que le dio la fuerza a Moisés. Jesús fue el que le dio el milagro en la zarza cuando ardía y guió a Moisés a liberar al pueblo. No porque Moisés fuera muy compasivo, sino porque fue dócil y aprendió la compasión de Jesús. Y luego Elías fue el que ayudó a ese pueblo necio a volver su corazón y volverse al Dios del cielo. Ambos participaban de Jesús en sus planes. Lucas 9, versos 31, la segunda parte, seguimos viendo la visión, dice: y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La obra más grande de todas no era la de Moisés. No valía la pena estar recordando lo que Moisés hizo, ni lo que hizo Elías, sino lo que más valía la pena es lo que iba a hacer Jesús. ¿Qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? Que iba él a tener un amor tan grande, que iba a estar dispuesto aún a dar su vida por nosotros, aún siendo Dios y teniendo todo el poder para no hacerlo, puso su vida por nosotros. Los tres reunidos, los tres ahí, el maestro que tanto les había amado y enseñado, y ahora les estaba dando una ventana al cielo. Los tres apóstoles viendo a su maestro y a los dos más grandes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Una experiencia impresionante. Y valió la pena cualquier esfuerzo para ver esa experiencia. Verso 32 de Lucas 9 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Qué importante es tener dominio propio. Qué importante es que aunque estemos cansados o cansadísimos en aquello que Dios nos está pidiendo, permanezcamos, que no seamos carnales, que no seamos, ay, no, ya me ganó el sueño, ay, no, ya no puedo, ay, no, ya no. Estaban rendidos los tres de sueño, querían irse a dormir, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él.
La gloria no era de los dos varones, la gloria era de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. ¿Por qué esos dos varones fueron tan usados? Por la gloria de Jesús. Y la vieron porque tuvieron dominio propio y hicieron aquello que Dios quería que hicieran. El cansancio no los venció y pudieron ver la gloria de Jesús que alimentó a aquellos otros dos varones. Pedro, el principal de los tres, quiso hacer eterno ese momento, de tal manera que expresó algo que nos deja aprender de aquello. Lucas 9:33 dice: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Bueno es para nosotros, te voy a decir, Jesús, que es lo importante, que es lo que yo creo que nos puede ayudar a mí, a Juan y a Jacobo a crecer y a madurar. Vamos a hacer que este momento dure más. Vamos a hacer 3 enramadas, aunque sea unas 3 casitas aquí en el monte, y hacemos así con ramas, lo que sea. Mira, no importa, te hago yo una casita para ti, le hacemos una a Moisés, le hacemos una a Elías, que esté cómodo cada uno en su casita. Yo no importo, aunque me quede afuera la intemperie, pero que ustedes estén cómodos, algo improvisado, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y le decía que era bueno. Lo correcto es poder aprender de aquellos grandes hombres, seguir aprendiendo de ti, maestro, pero también algo de Moisés, algo de Elías. ¡Qué experiencia! Imagínate la idea de Pedro: hacemos una enramada, Elías, yo te hago la tuya, Juan, tú haz toda la de Moisés, y a lo mejor tú haces la de Jesús, y Jacobo, y rápido nos movemos y después cenamos juntos. Y quizás en la cena Moisés nos cuenta cómo fue cuando abrió el mar. Quizás nos cuenta ahora de su propia boca cómo fueron las señales y las plagas, cómo fue cuando intercedió por Israel, que Dios estaba ya cansado y él logró interceder para que hubiera una oportunidad más. Cómo fue todo aquello. Y luego en el desayuno quizás venga Elías y nos cuente aquel reto memorable. Yo quiero oír lo bueno es para nosotros, y quizás podamos tener algún lugar para extender este momento y disfrutarlo más. Entonces el Padre actuó y cambió todo. Verso 34 de Lucas 9 dice: mientras él decía esto, casi como que ni lo dejaron acabar, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Envió el Padre una nube que cubrió todo. La gloria se escondió. Una nube apareció. Una pregunta así como la que hizo Pedro, con un enfoque que reflejaba una manera no suficientemente digna para seguir viendo la gloria de Jesús. Como que tu corazón no es suficiente. Al Padre no le gustó ese atrevimiento de Pedro. No, Pedro mandó una nube. Ya no quiero que veas esa visión. Y fue un momento impresionante que dice, generó temor. Como cuando hay una oscuridad que da miedo. La gloria de pronto se cambió en oscuridad. Y en ese ambiente de temor, el Padre habló desde el cielo. Verso 35 dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. De nuevo el Padre, como lo hizo en el bautismo, presenta a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Pero cambia el final de la frase, porque ahora dice: a él oír. A él oír. Y mira que había 2 muy grandes hombres y muy grandes cristianos. No hay maestro, ni libertador, ni profeta. No hay hombre alguno que pueda sustentarte, Pedro. Y también ustedes, porque estaban de acuerdo en lo que él dijo. Solamente hay uno en quien debes de poner la mirada. Ellos, Moisés y Elías, pudieron hacer todo aquello. Moisés porque era dócil y todo lo que Jesús le decía que hiciera lo hacía. Y Elías porque él vivía en la presencia de Cristo todo el tiempo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso es que tenía fuerza. Entonces la fuerza de ellos venía de Cristo.
Y cuando ya estaba cerca la partida, cuando no había demasiado más tiempo, ellos iban a quedarse más adelante viendo a la iglesia. ¿Y cómo iban a poder llevar la iglesia si no veían a Jesús? ¿Qué iba a hacer de la iglesia si no estaba siendo guiada a Cristo? Entonces le añade el Padre una instrucción del Padre: a Él oíd, oye a Cristo. No importa Moisés, no importa que Moisés te cuente cómo pasó, no importa Elías. Te estoy diciendo que la fuerza de Moisés y de Elías era Cristo. Y querido amigo, cuando nosotros vemos a los hombres, nos caemos. Porque Moisés y Elías fueron hombres grandes, pero hombres. Incluso la Biblia nos habla de sus fallas y de las cosas y hasta de los tropiezos, porque Moisés no entró a la tierra prometida y porque Moisés también tuvo situaciones que no agradaron a Dios, pero como quiera, Dios por la misericordia, no porque fuera el gran super Moisés, sino por la misericordia de Dios, se mantuvo Moisés hasta el final. Lo mismo Elías. En una ocasión se desanimó: ya, Dios, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, ya me quiero ir. Se desanimó. Entonces fueron hombres que también tuvieron fallos, pero su fuerza es que estuvieron cerca de Jesús y la mayoría de su vida fue honrosísima. Ahora, querido amigo, si nosotros hacemos lo que hizo Pedro, el Padre hace lo mismo. Viene una nube, se acaba la gloria y empezamos a tener gran temor. ¿Qué quiere decir esta historia? Que no hay nadie en la tierra que vaya a ser mayor que Moisés y que Elías, humanamente hablando. Aún dice la Biblia en el Apocalipsis que cuando venga la peor época de la humanidad, esos dos van a volver a venir a dar testimonio aquí en la tierra. Van a volver a venir a hablar para luchar en la época más difícil de la humanidad. Y si no hay nadie que sea como Moisés y Elías, y si cuando aquellos apóstoles, que nosotros no somos apóstoles y estamos muy lejos de ellos, estaban desviándose por ver a dos grandes, imagínate cuánto no nos podemos desviar nosotros si ponemos nuestra mirada ya no en Moisés, ya no en Elías, en un hombre, en el pastor, en una hermana, en un hermano, en un grupo, en una congregación. ¿Y cuántas veces pasa que empiezan a venir tropiezos por estar viendo las circunstancias, por estar viendo al hombre, que el hermano no me saludó, que el hermano esto, que el otro, que no hay nadie que te pueda sustentar? No hay nadie que te pueda dar vida, no hay nadie que te pueda ayudar, no hay nadie que te pueda mantener y sostener, sino solamente uno. Y si vemos al hombre, ¿qué va a opinar fulano? ¿Qué va a opinar sutano? Tengo que hablar con tal o con cual, y no a Cristo. Nos caemos. Y al rato estamos deprimidos y estamos desanimados y ya no podemos alabar y no tenemos fe y no tenemos gracia porque no estamos basándonos en Cristo. Y Jesús es superior a todo. Cuando el Padre dice a Él oíd, nos está diciendo ve a Cristo. No es el hombre, aunque sea uno muy grande, aunque sea Moisés, aunque sea Elías, no son ellos, es Jesús. Jesús es superior a todo. Él es el principio. Él trajo la vida al universo. Él es aquella luz que puede dar a cada corazón para que pueda tener vida. Juan 1, versos 2 al 4 dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mira cómo Juan aprendió la lección. Él estaba ahí. Él sabía que no hay nada. Él es desde el principio. No es Moisés el principio, no es nada. Es Jesús. Y todas las cosas por Él fueron hechas. No hay nada que hubiera sido hecho. Toda bendición, todo regalo, toda gracia, todo don perfecto que Dios te manda viene de Jesús, que te ama y te quiere ayudar y te quiere bendecir. Él te ama desde el principio. Él te creó.
Él sabe tus depresiones, Él sabe tus problemas, Él sabe tus dificultades, Él sabe cómo tú eres, Él te puede entender, Él te puede ayudar, Él te puede levantar. Deja de ver al hombre y ponte a ver a Jesús, porque si ves al hombre viene la nube y se apaga la gloria. Depender de Él te da fuerza, aún en los peores momentos. Hechos 7, versos 55 al 57, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Esteban fue el primer mártir de la iglesia de los Hechos. Después, claro, de la muerte de Jesús, que fue mártir, y también de Juan el Bautista, que fue otro. Pero ya que él partió, fue el primer hermano que murió como mártir en la iglesia de los Hechos. Enfrentó la muerte como si nada, porque el Padre le mandó una anestesia. Vio los cielos abiertos, Jesús en el trono, como diciendo: tú ya no eres de aquí, tu Dios es ese que está sentado en el trono. Y ve los cielos abiertos. Y entonces así lo recogió Jesús en persona, presentándose lleno de gloria, vino por Esteban. Y Esteban, queriendo bendecir como Elías hasta el último momento a aquellos que estaban, les describe la visión y dice: yo estoy viendo la gloria de Dios, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, y veo los cielos abiertos. Hay uno que viene a recogerme. Ese Jesús te puede ayudar en el momento más angustioso. Imagínate tener una horda de hebreos fanáticos que te quieren apedrear y te van a matar y están furiosos porque tú les estás predicando la verdad y porque no quieren oír esa verdad. Y con las piedras en la mano. Y entonces viene Jesús y se presenta. No solamente a aquellos asesinos, también Jesús se presenta y te ayuda y te bendice. ¿Quién le dio la fuerza a Esteban para amar hasta el último momento, para ser un grande, un valiente, un hombre fuerte que no se acobardó? Jesús. Y si se la dio a él en el momento más oscuro, nos la puede dar a nosotros en el día a día. No es el hombre, es Jesús. Él está por encima de toda autoridad. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie más alto que Él. Él es un rey superior a cualquier presidente de aquí de la tierra o rey de la tierra en los países que todavía practican la monarquía. No hay nadie superior a Jesucristo. No hay palacio, no hay persona con mayor autoridad, ni con mayor dignidad, ni ningún presidente, ni grupo de presidentes todos juntos. Todos están por debajo de uno que aún en su propio muslo, su forma de caminar, sus vestidos, tiene lo que Él es: Rey de Reyes y Señor de señores. La gloria de Cristo se va a presentar en medio del caos de un mundo egoísta, ordenándolo todo. Marcos 13, versos 24 al 26 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Todo va a estar desanimado, todo va a estar en gran problema, gran tribulación. No va a haber ni luz aquí en el mundo, se va a oscurecer el sol y la luna no te va a dar luz en la noche, no va a resplandecer. Todas las estrellas, todos los ángeles, todo en el cielo se va a agitar. Todas las potencias, principados, potestades, todo va a ser conmovido, no va a tener fuerza entre la gran lucha que va a haber en el tiempo final. Y entonces vendrá uno que está por encima de todos, el Rey de Reyes y Señor de señores. Y verán aquel que fue tan humilde que se hizo hijo de un hombre, ese Rey de Reyes que quiso ser hijo del hombre, hijo de un carpintero, en su humildad para ayudarnos y para salvarnos. Y ese Hijo del Hombre vendrá en las nubes con poder y gloria. Cuando el universo se seque en gloria, cuando no haya más gloria en la tierra,
cuando no haya más gloria en el cielo y todo esté exprimido, seco y casi muerto, vendrá aquel que le dio vida a todo y traerá esperanza, aquel que es sobre todos. Pero cuando hay inmadurez, tendemos a ver al hombre, y eso no sirve para nada. 1 Corintios 1, versos 11 y 13, dice: ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y pregunta Pablo: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí está Dios hablándole a una iglesia que se estaba deslizando. Y había contiendas, que las contiendas se producen por el envanecimiento. Y en ese envanecimiento ya estaban dejando de ver al centro de todo en la iglesia, que es Cristo. Y entonces el diablo siempre te va a tentar a que dejes de ver a Cristo y veas al hombre. Unos veían a Pablo, y bueno, Pablo sí fue un grande, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y la doctrina de cómo llevar a la iglesia, él la declaró y la escribió muy detallada en la Biblia. Apolos era otro grande, que se describe como alguien poderoso en las Escrituras, que dependía de Cristo, que se indignaba cuando alguien exaltaba primero a un hombre y no a Cristo. Cefas, que también es Pedro, el líder de los apóstoles iniciales, otro grande, el que dirigió el avivamiento en Jerusalén, y miles se convirtieron. Pero esos no son nada. ¿Por qué uno va a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas? Porque están empezando a ver al hombre, y entonces están empezando a caer, porque se pusieron a ver a Pablo, a Apolos y a Cefas. Y Pablo, Apolos y Cefas no te pueden dar vida, y como no te pueden dar vida, no te pueden dar fuerza. ¿Qué? ¿Pablo murió por ti en la cruz? ¿Qué? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Está dividido Cristo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te estás envaneciendo? ¿Por qué te estás desligando? Oh, yo fui informado que ya hay contiendas en ustedes, que ya están peleando, ya están carnales, ya están desviados, porque ven Apolos. Ven a alguno que tiene una oratoria poderosa, Apolos y Pablo, una forma de escribir increíble, y Cefas, un avivamiento que con su sombra hacía que la gente sanara. ¡Qué bárbaro! Todos ellos son como nada. El único que te puede mantener con vida es Jesús. Por eso el Padre vino a ordenar todo con una instrucción. Y vamos a enfatizarlo. Mateo 17, versos 5 al 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Se secó la gloria, se acabó la visión. ¿Quieres volver a aquella gloria? ¿Quieres volver a aquella visión ahorita que tienes miedo, gran temor y que estás postrado? Hay un camino. ¿Qué camino? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. A él oíd. Y entonces el Padre les trajo el temor, la nube, y les dio el camino para salir de esa oscuridad. Y esa instrucción que fue para ellos, para regresar a la gloria, y vaya que regresaron, porque después tuvieron muchísima bendición, también es para nosotros. Dios te puede sacar de la oscuridad, de tu incredulidad, de tus problemas, de tus dificultades, que muchas veces se resumen en que no ves a Jesús. Ves al hombre, ves las circunstancias, ves qué tan fácil o difícil está. Pero si dejas de ver todo el escenario y ves a Dios, vas a regresar a la gloria. Ellos tomaron un tiempo para digerir la verdad antes de compartirla con nadie. Lucas 9, versos 35 al 36 dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
lo estaban digiriendo. Él es aquel que dio la fuerza a Moisés. Él es aquel que le dio la gracia a Elías. No hay nadie más fuerte que Jesús. A Él voy a oír. Imagínate qué atención le dieron a Jesús después de que el Padre les dijo, óyelo a Él, no te distraigas. Entonces cuando lees a Moisés, ¿a quién vas a buscar? A Jesús. Y cuando ves los milagros de Elías, ¿a quién vas a buscar? A Jesús. Y cuando lees las cartas de los apóstoles, ¿a quién vas a buscar? A Jesús. Y cuando vienes y cantas una alabanza, ¿a quién se la vamos a cantar? A Jesús. Y cuando tenemos un problema, ¿quién es nuestro libertador? Jesús. ¿Quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos ayuda? No es el hombre, es Jesús. Y vamos a ir a Él y Él va a ser escuchado por nosotros y vamos a tener la vida en nosotros. Jesús mismo les dijo que hablaran de esto hasta que Él partiera. Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Todavía no es tiempo. Quiero que tú dijeras esas verdades antes de que las pases. Qué duro es cuando una persona se pone a hablar de cosas que ni vive. Y yo no quiero que seas tú así. Quiero primero que las digieras tú, que las vivas tú, que las entiendas tú, y eso, ya que lo tengas bien, lo vas a entender cuando yo venga y resucite. ¿Por qué? Porque te voy a dar una prueba de que soy mucho más que un hombre. Porque voy a vencer la muerte y porque voy a traerte vida a ti y vida a todos. Y ellos obedecieron la indicación y aunque no hablaban con nadie más, entre ellos sí hablaban. ¿De qué quería decir aquella visión? Marcos 9, verso 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos no entendían que Jesús iba a morir en la cruz. ¿Qué será eso? ¿Cómo es que Él va a resucitar de los muertos? ¿Cuándo? O sea, va a morir y luego va a resucitar. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que Él va a resucitar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo Él puede tener ese poder que va a regresar de la muerte? Y la resurrección nos lleva a ese gran poder que tiene Jesús. Un poder aún superior a la muerte, que la muerte es algo que tememos todos y que lo vemos como inevitable y que además cuando viene la posibilidad de la muerte no nos gusta pensar en ello. Nos gustaría pensar como que siempre fuera a ser para siempre la vida y no es agradable cuando vas a despedir a alguien, cuando vas a un velorio, cuando vas a un entierro, no es agradable. Pero Jesús tiene la capacidad, tiene la gloria y tiene el poder aún de la muerte cambiarla en vida. Entonces Jesús les estaba añadiendo a esa gloria que tú viste, recuerda que se le agrega ese poder que tengo yo de que la muerte se cambie en vida. Y esta verdad, así como ellos la digirieron, así como ellos la pensaron de una y de otra forma y estuvieron atentos, así lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pensarlo. Tenemos que ir con Dios y decirle, Dios, ¿cuántas veces he visto al hombre? Y sinceramente, cuando vemos al hombre, nos caemos. Nos caemos. Porque el hombre, aunque sea alguien muy grande, aunque fuera Moisés el que te predicara, aunque fuera Elías el que te predicara, no tiene el poder de darte vida. Solamente Jesucristo tiene ese poder. Concluimos con Hebreos 1, versos 1 al 3. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y a veces tendemos a ver, no, sí, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero se te olvida la parte final,
está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, está lleno de todo poder, Rey de reyes, Señor de señores. Y podemos ir y orar a Él, y se puede abrir una ventana al cielo, y podemos ver su gloria. Y yo te pregunto, ¿tú abres la ventana al cielo? ¿Tú vas y ves la gloria de Dios? ¿O estás todo el tiempo juzgón, viendo, no, pues este no ora, no, pues aquel tampoco, no, pues no alaba, no, pues ya llegó tarde, no, pues, y te la pasas viendo al hombre? ¿A quién ves? ¿Quieres que haya un avivamiento, que haya una bendición, que haya una fuerza, que haya salvaciones grandes? Hay un solo Salvador. Hay uno solo que nos puede llenar a todos. Y aun si estás muerto espiritualmente, en Él está la resurrección y la vida. Y Él está lleno de poder, sentado en el lugar de mayor autoridad en el universo. Él es la gloria, Él es la fuerza, Él es el secreto de Elías, Él es el secreto de Moisés. Hazlo tu secreto. Y Dios nos va a dar una bendición renovada y grande. Amén. Vayamos entonces a ser sinceros, aún arreglar nuestras vidas, a decirle, Señor, ¿cuántas veces vi al hombre y no te vi a ti? Perdóname, Señor. Quiero empezar a verte a ti y a caminar contigo y a verte de una manera adecuada. Seamos humildes, tengamos esta verdad digerida en nuestra alma y Dios va a hacer maravillas si la vivimos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.